Que la famosa historia de la partida 31L, Fondo de Reptiles, viene del diseño que se hizo en aquella etapa, que se ha mantenido durante todo este tiempo nada más y nada menos que con 1.200 millones de euros. Les leo algunas de las personas que aparecen entre los posibles acusados, entre la gente que ahora tiene que decidir el Tribunal Supremo qué hace con ellos. Bueno, los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Por cierto, ambos dos han sido presidentes del Partido Socialista. Vale, José Antonio Griñán ha dejado a una persona sentada en la Junta de Andalucía, se llama Susana Díaz. Ella fue secretaria de organización del partido. Bien, vamos bien, del partido allí, en Andalucía. ¿Qué más gente está allí? 5 exconsejeros: Carmen Martínez de Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Ávila. Aparecen también otras personas, otros 2 exconsejeros que no son aforados, Antonio Fernández y Martín Soler. Aparecen, Pepe, y te lo pregunto ya, una veintena de sindicalistas. Aparecen exalcaldes socialistas como Rafael Rosendo, como Ángel Rodríguez de la Borbolla. Aparecen exconcejales como José María Sayago, Rafael Rosendo de nuevo, Ramón Polo del PP de la Carolina. Aparece gente de los sindicatos, voy a citar algunos de ellos. Encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteca, Comisiones Obreras, un exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, UGT Andalucía. Aparece, yo recuerdo a una persona que dijo en uno de estos platos que no había nadie de Comisiones Obreras imputado, pues menos mal. Aparece imputado Gonzalo Fuentes, secretario general andaluz de la Federación de Comercio de Comisiones Obreras, Enrique Manuel Jiménez, secretario andaluz de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Bueno, vamos a ver el resumen que les hemos preparado y nos cuentas, Pepe, qué es lo que ha ocurrido allí para que 1.200 millones acabasen sin control. Llevan más de 3 décadas gobernando en Andalucía. A sus espaldas, una lista de casos de corrupción del que ninguna provincia andaluza se libra. Los teje-y-manejes del Partido Socialista recorren el sur de España. Es lo que se conoce como la ruta de la corrupción. El caso de los ERE falsos o del Fondo de Reptiles es uno de los más importantes vinculado a la Junta de Andalucía y en especial a militantes y cargos del Partido Socialista andaluz. Una enrevesada trama de prejubilaciones fraudulentas en el que este hombre, el socialista Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla, era el presunto cabecilla que operaba a sus anchas con Manuel Chaves y posteriormente con José Antonio Griñán en la presidencia, tanto de la Junta como del propio Partido Socialista en Andalucía. El caso Invercaria es otro de los escándalos de la Junta. Fue calificado como el segundo fondo de reptiles. Siguió el mismo sistema que los ERE, arbitrariedad en la transferencia de fondos públicos desde esta empresa pública participada al 100% por la agencia IDEA. Mercasevilla también sentó a un puñado de socialistas en el banquillo de los acusados. Un nuevo escándalo en el Partido Socialista por presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos y escuelas de hostelería, cuya investigación sigue abierta. Un caso con el que Chaves abandonó el timón de la Junta y que acabó salpicando a Griñán, que a su vez pasó el testigo a Susana Díaz. Es la actual presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz. Pero tampoco ella se libra de las gestiones ocultas de sus subalternos. La operación Óscar y la operación Edu han desvelado que uno de sus hombres, Ángel Ojeda, es el presunto cerebro de una red de malversación de fondos para ayudas públicas. En el apartado de corrupción urbanística, el Partido Socialista cuenta con una buena lista de alcaldes, concejales, diputados o consejeros que presuntamente ponían sus 5 sentidos en embolsillarse millones de euros de manera ilegal. Malaya, Astapa, Ronda son los nombres de operaciones en las que se han ido destapando delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, todos bajo el paraguas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los mandatarios andaluces que hoy vuelven a ser noticia. De ellos, la juez Mercedes Alaya asegura que conocían el sistema ilegal de reparto de ayudas de los ERE, un caso que hoy mismo ha sido elevado al Tribunal Supremo, donde de nuevo más socialistas se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de corrupción. Pues la pregunta clave yo creo que es, Pepe Vía, vosotros que habéis estado siguiendo el caso, porque además veíais cómo aquello se convertía en un maná de dinero para unos sindicatos que competían en desigualdad absoluta con vosotros porque tenían dinero por todas partes. ¿Lo conocía la Junta? Sin ningún género de duda. Era una trama perfectamente montada, perfectamente conocida por la Junta de Andalucía, amparada, tutelada y financiada.
¿Lo conocían las cúpulas de los sindicatos, UGT y comisiones obreras? Lo conocían porque se lucran del beneficio económico de los expedientes de regulación de empleo. Las empresas en la gestión de las comisiones que se llevaban en esos expedientes de regulación de empleo, no solo ese dinero se quedaba en Andalucía, ese dinero también llegaba hasta Madrid. ¿El dinero de las cúpulas de los sindicatos? Sí, sí, sin ningún género de duda. O sea, estamos hablando de Cándido Méndez por un lado, en UGT, y de Toso por parte de comisiones obreras. Estamos hablando que las dos empresas fundamentales que había en la gestión de los expedientes de regulación de empleo también tienen vínculos con las federaciones a nivel estatal, pero también con las propias confederaciones, porque operan no solo en Andalucía, también fuera de Andalucía. También la Unión Europea se ha tenido que hacer cargo de algunos expedientes de regulación de empleo que han quedado por el camino. Me recuerdo de unas empresas en La Rioja, de otras empresas en Euskadi, de otras empresas en Cantabria. Es decir, que esas mismas empresas que hacían la gestión de los ERES siempre eran propuestas por los sindicatos en Cantabria, en Rioja, en cualquiera de otra comunidad, cuando había que buscar una empresa mediadora. Siempre comisiones y UGT proponían a las mismas, a las dos empresas que eran las que con las que tenían el negocio compartido del reparto de las comisiones, como han reconocido en la vía previa. ¿Recuerda el porcentaje que se llevaban de cada ERE? ¿Era el 5 o el 10%, no? Pues dependiendo los casos, pero siempre en ese entorno del 4 en adelante. Y una cosa, ese dinero cuando dices que financiaba y que pasaba en otras comunidades autónomas, ya veremos si va saliendo o no sé qué, ¿financiaba lo que es la organización del sindicato? O sea, quiero decir, de ahí hemos visto a veces, y ya hemos leído algunas cosas que hacen ver que eso podía ser así. Es decir, que tanto Nicolás Redondo como Toso lo sabían porque es que le llegaba el dinero para financiar al sindicato, ¿no? Lo que es la organización madre, digamos, la cabeza, la financiación de... ¿Qué he dicho? Nicolás Redondo. No, pobre Nicolás Redondo. Pobre, sí, es que la financiación de comisiones obreras y UGT hoy en día, y hay que decirlo, y yo lo digo con pena a veces, ya porque es una verdadera pena, ¿no? Bueno, no provienen de las cuotas, provienen de la formación, provenían de los ERES, provienen de los tinglaos y los tejidos económicos que tienen montado. Ayer salía como una novedad, que para nosotros no es novedad, lo venimos denunciando, todas las gestoras de las comisiones de los planes de pensiones, donde son intermediarios, donde son comisionistas. Por lo tanto, en eso estamos. ¿Cómo llega? A través de sociedades que tienen, que no paran solo en una determinada comunidad autónoma. Es decir, que cuando ellos tienen una compañía de seguros, que ahora ha entrado la UGT también compartiendo la compañía de seguros, por ahí es por donde llegaban las comisiones. Las comisiones no llegaban directamente, iban a través de gestiones que realizaban esas mediadoras de seguros, que no eran tal, sino que era la vía para hacer llegar el dinero. Y ese dinero no se queda en la comunidad autónoma, porque son organizaciones de ámbito estatal. Es lo mismo que cuando saltó el escándalo de la formación con el IFES de UGT. El IFES de UGT no es de Andalucía o es de una comunidad, es de toda la confederación. Por lo tanto, está perfectamente implicada toda la organización. Déjame que te haga una pregunta más. El hecho de que el Partido Socialista estuviese gobernando en la Junta de Andalucía a lo largo de todo el tiempo que ha durado, más de una década, esta historia de los ERE, y de que concediese subvenciones a gente, porque algunos de ellos eran a ERES en los cuales acababan recolocados algunos de ellos. O en otros casos se han pagado hasta, por ejemplo, la sede de algunas localidades, se ha pagado con los fondos de los ERE, se pagaba la sede del Partido Socialista, por ejemplo, en Camas. El hecho de que permitiesen que llegasen estas subvenciones de forma descontrolada, por ejemplo a UGT, que es su sindicato hermano, ¿es porque tenían un interés en que les llegase para acabar beneficiándose el propio Partido Socialista? Sin ningún género de duda. Yo tengo aquí la denuncia de la USO en el primer expediente de regulación de empleo. Había 31 intrusos, de los cuales estaban los cargos relevantes del PSOE de Sevilla y de la UGT en los ERES. Es decir, un tal Pedro Jiménez, bastante conocido en la zona, que no habían trabajado y que finalmente le sacaron, pero que se llevaban 120 y tantos mil euros del ERE sin haber pertenecido a esa empresa. Por lo tanto, a la pregunta, ¿había interés? Por supuesto. Yo creo que la mejor respuesta la dieron en una foto de sofá y de salón que se dio con la toma de posesión de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía. Cuando se reunieron comisiones obreras y UGT y ella declaró que no le iba a temblar la mano a cortar la corrupción y que iba a entrar a tal, le respondieron: no olvides que estás sentada en ese sillón gracias a que nosotros ganamos las elecciones.
Esa es la respuesta. Se lo dijeron tal cual. Y se lo dijeron tal cual. Así, no olvides que estás sentada en ese sillón gracias a que nosotros te hemos ganado las elecciones. Porque las últimas elecciones políticas en Andalucía que ha hecho verdaderamente la campaña fueron Comisiones Obreras y UGT, evidentemente con el dinero, entre otros, de estos fondos que provienen de la administración pública. Pero es que en Andalucía esto lo conocía, pues como conocía en Cataluña todo el mundo lo de Jordi Pujol y todo el mundo mira para otro lado y ahora se hace todo el mundo de nuevo. Si esto es de dominio público, lo que pasa que es muy duro denunciar estos temas porque luego, ¿cómo nosotros competíamos? Muy complicado. Es decir, no, es que, oye, preséntate con la UGT, sé candidato de la UGT, no vayas con estos tal, porque nosotros tenemos mano en la Junta. Y estos no tienen allí nada que hacer. Este es el instrumento que permanentemente nos encontramos ahora que entramos en proceso de elecciones sindicales. Yo le quería preguntar solo una cosa por lo de los intrusos, que es una de las partes de la parte central. Bueno, si es la parte central, con más razón. Para que se metieran intrusos en un ERE, es decir, personas que no trabajaban en esa empresa, que son después afectadas por el ERE, la propia empresa también tiene que estar conchavada. Quiere decir, ahí no solo están los sindicatos, también está la patronal. Es que, perdón... Es decir, bueno, Israel tiene una experiencia personal, de hecho. Eso sí, Rosa, pero yo quería... me sumo a tu pregunta porque yo le quería preguntar también a Pepe, que efectivamente esto siempre se ha hablado que es una forma de financiación de los sindicatos, pero también me gustaría saber, me uno a lo tuyo, Rosa, la participación de la patronal en todo esto, ¿no? Porque claro, no nos vamos a centrar solo en los sindicatos, porque aquí los patronos también al final estaban metidos en el ajo. De hecho yo quiero que nos centremos en los sindicatos, pero déjame que comente una cosa, pero cuidado, también en la parte política. Por supuesto en la patronal, que de hecho en algunas de las exoneraciones que se les hizo de tener que decir a qué estaban destinando la subvención, en el trienio 2009, 10, 11 sacaba más dinero la patronal en Andalucía, me parece que eran en torno a 80 millones, que cada uno de los sindicatos, que sacaba 60 y pico millones, cada uno, sin justificar. Pero déjenme que muestre esto, porque esto es uno de los documentos que forma parte en estos momentos ya de esa instrucción del caso. No sé si se puede ver. Bueno, este documento, la firma que están viendo ahí abajo, esta es de una de las aportaciones que se hizo a uno de los seres, precisamente con dinero procedente, partida 31L, Fondo de Reptiles. La firma que están viendo ahí abajo no es la de un cualquiera, no sé si pueden ver arriba el nombre, José Antonio Griñán. Era cuando él era, y viene aquí, de hecho, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Es decir, cuidado, porque estamos hablando de que han firmado hasta documentos de forma personal, con su firma, con los cuales se iba cebando esta partida. Lo dijo literalmente el interventor. Griñán, me parece que era la persona a la que él acusó, efectivamente, Griñán cebó la partida de los ERE. Lo dijo directamente el interventor, por cierto, después de avisar en 15 ocasiones de lo que estaba ocurriendo. Ese documento ¿Para qué sirvió? Para nada. Lo publicó El Mundo y bueno, y era poco menos que bueno que lo habíais inventado. Yo respondo gustosamente a ese tema, es decir, el tinglao de los ERES y el tinglao de la formación, en ninguno de los casos la patronal es ajena. La patronal pertenece y participa plenamente en esto y sobre todo las empresas puntuales y concretas. La empresa encantada del mundo. Si la resolvían el problema, las indemnizaciones la pagaba la Junta, le ponían el dinero, pero a cambio tenía que meter, pues las empresas miraban para otro lado y también eran cómplices en ese saqueo de las arcas públicas sin ningún género de duda. Y desde luego, en todo el entramado, que es la otra segunda gran saca de robo, que es la formación, pues ahí van al 33% cada uno. Claro. Hay patronal, comisiones y UGT se reparten el tema al 33% y no discuten. Y es más, comisiones y UGT tienen un acuerdo firmado, y le tengo en mi poder y por eso lo puedo decir, firmado, donde no discuten quién le corresponde más o menos en función de la representación que tienen. No discuten, no lo repartimos a partes y se lo llevan. Y ¿para por qué lo vamos tanto, a pelearnos si aquí hay dinero para todos? No dijeron, no vamos a competir entre nosotros en los procesos de elecciones sindicales, que son muy costosos, nos repartimos el dinero a partes iguales, tengamos los resultados que tengamos cada uno. ¿El objetivo cuál es? Que otros sindicatos no podamos entrar porque entonces se desgobierna el control y sobre todo otros que estamos diciendo permanentemente, pues eso, pues que es el atraco permanente. Me acaban de decir el secretario de Formación esta tarde que a finales de agosto va a salir publicado el plan de formación para el año 2014, que todavía no haya salido, consecuencias sin ningún género de duda de la famosa foto del sofá de la Moncloa de las semanas pasadas. Bueno, dejadme un momentín porque nos está escuchando uno de los representantes de los sindicatos policiales, de los principales sindicatos, Serafín Giraldo. Muy buenas, de Unión Federal de Policía. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Se cierra una fase de instrucción impresionante, impresionante. O sea, los datos son increíbles. O sea, bueno, no increíble lógicamente porque no se supiese parte de lo que estaba ocurriendo, pero increíble por el volumen de ver retratado a una colección de cargos tan incapaz de ser resumida, porque hay de todos los olores, colores y sabores. Hay exalcaldes, hay consejeros, exconsejeros, hay expresidentes de la Junta. ¿Ustedes han podido desarrollar este trabajo en la Policía Nacional sin problemas, sin trabas? ¿Han contado con todo el respaldo para poder esclarecer este asunto, Serafín? Hombre, las trabas las presenta el propio trabajo. Dese usted cuenta que estamos hablando de un dinero público controlado por políticos y la principal fuente para demostrar que hay delito, que son delincuentes, es precisamente las fuentes documentales. Con lo cual, la destrucción de estas fuentes documentales, hablo de documentos físicos, pues supone la destrucción de pruebas indiciarias que puedan imputar a estas personas. Y esa ha sido la principal dificultad que se han detectado. Serafín, ¿eso ha ocurrido? O sea, ¿se han destruido pruebas? Efectivamente, pero es de sentido común. O sea, cuando sabes que te están investigando y tienes pruebas, lo lógico es destruirlas. Hablo de lo lógico para un delincuente. Entonces, esta es la principal traba que hemos tenido. No obstante, la UDEF siempre ha tenido cierta independencia y, en este caso, apoyado por la jueza Ayala, que está haciendo un buen trabajo. Claro, Serafín, yo le quería preguntar por eso, porque yo he comentado las denuncias que hubo en un primer momento precisamente de que no se le daba la dotación policial que ella estaba reclamando. Si la jueza Ayala hubiese podido tener los equipos reales en proporción directamente a la magnitud de este caso, si hubiese tenido la dotación de policía judicial que necesita un caso de estas dimensiones, ¿se hubiese podido acortar ese periodo y, por lo tanto, evitar la destrucción de pruebas? Pues posiblemente sí, es ella la que lleva la investigación y es ella la quien mejor la conoce. Nosotros estamos a su servicio, estamos a su disposición y desde luego ella tiene varios mecanismos. Una, utilizar a la UDEF, utilizar el dispositivo de la UDEF, utilizar los elementos personales de la UDEF, y la otra, desde luego, es decretar la prisión provisional, y todos los jueces son muy reacios a decretar la prisión provisional, con lo cual ella también tenía medidas para prevenir la destrucción de este tipo de estos documentos. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha hecho ese tipo de, por qué no ha cursado ese tipo de detenciones provisionales? Prisión provisional. Hombre, prisión provisional, perdón. Sí, todos los jueces son muy reacios, demasiado reacios en España, por lo menos, y por lo que yo puedo llegar a conocer, son muy reacios a decretar este tipo de prisión provisional, a decretarla. ¿Por qué? Pues porque, hombre, se supone que es una medida demasiado severa para una persona que de momento es imputada, no está todavía. No tienen elementos suficientes para poder decretar la prisión, cree ella. Pero Serafín, se lo voy a preguntar de otra manera. El hecho de que las personas sobre las cuales se tendría que haber, según este criterio, haber decretado precisamente esa prisión provisional, sean cargos, estén respaldados por formaciones potentes, ¿eso incrementa la presión para no hacer esta prisión provisional? Mire, yo le voy a responder como responderían en mi pueblo. ¿Dónde empieza la mafia? ¿Dónde termina la política? ¿Dónde termina la política? ¿Dónde empieza la mafia? Yo ahí no puedo entender, no puedo llegar. Le puedo responder como ciudadano, pero como policía poco le puedo decir. Si la jueza Ayala no ha decretado la prisión provisional cuando tenía indicios, y precisamente la prisión provisional está para evitar la destrucción de pruebas, sus motivos tendría, y ahí no quisiera llegar ni quisiera entrar. Sí que existe esta medida para evitar la destrucción de pruebas, que desde luego se ha denunciado, en muchos medios ha aparecido que se han destruido. Pues muchísimas gracias, Serafín. Sinvergüenza de Gowes. Muchísimas gracias, Serafín, por estos comentarios. Oye, no, es que cuando se quiere, o cuando se ve que se puede ir por mal camino, destruir pruebas y tal, oye, el de Gowes, que duró. Y a mí todavía me pareció mucho. Fíjate los años que llevábamos de investigación de los ERE. Pero si dice que en el 2010 ya estaban denunciando lo de Morón. De todas maneras, a mí me gustaría que en este tipo de asuntos que se van enmarañando, que llevan mucho tiempo, se retuvieran los datos fundamentales. Y el dato fundamental aquí son 1.200 millones de euros en la comunidad devastada por el desempleo y la poca cualificación profesional. Es decir, el que no tiene trabajo no lo tiene, pero es que el que lo tiene una formación patética en gran medida en Andalucía. Los sindicatos de izquierda y los partidos de izquierda presuntamente han metido un sablazo de 1.200 millones de euros a esa gente. No quiero ni contarte cómo podría ser Gaspar Llamazares y compañía si esto lo hubiera hecho el Partido Popular. Que 1.200 millones es el caso ERE, que está separado de la operación EDU.
en la cual se estima que pueden estar pillados 2.000 millones de euros. Yo además me gustaría... Y la operación Edu es la de los fondos de formación, donde están básicamente los mismos. Me gustaría además preguntarle a don José, precisamente porque además he coincidido alguna vez y te sientes cierto malestar porque él te dice, si es que yo considero que la labor del sindical es muy necesaria, pero cuando voy y me pongo a ver lo que es el sindicalismo en España... No, pero es que UGT y comisiones no son sindicatos. Sí, bueno, claro, lo que queráis, pero los que manejan aquí y las negociaciones colectivas y el dinero lo manejan ellos, no uso. Bueno, pues entonces yo lo que quiero preguntar a don José es precisamente a estos compañeros que ha rendido homenaje en su primera intervención, me gustaría saber si tuvo alguna consecuencia para ellos esta denuncia y cómo es la situación de un sindicato como USO en Andalucía, que tiene toda la pinta de ser territorio comanche para lo que no sea comisiones obreras o UGT, ¿no? Sí, no, para nosotros tuvimos problemas en la denuncia inicial, los compañeros nuestros en la base de Morón, hemos tenido problemas. Ahora estamos en un tercer ERE, repito, en un tercer ERE. Hemos tenido ERE con el Partido Socialista, con el Partido Popular y ahora, en estos momentos, presentado durante el mes de agosto en el tercer expediente de regulación de empleo para sustituir trabajadores españoles por trabajadores americanos y precarizar el empleo en la propia base americana. Pero, a partir de ahí, ¿cómo nosotros nos defendemos? Nosotros, las casas abiertas, nos han radiografiado de arriba a abajo, no tenemos nada que ocultar. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Y lo digo porque lo vivo todos los días. Es imprescindible, es necesaria la actividad sindical. Hay sindicalistas de comisiones de UGT decentes, honestos. Aquí es un problema del sistema, que es corrupto, que está absolutamente... Pues es que es una parte del sistema. Lo hemos visto hace 2 semanas en la Moncloa, cuando el presidente del gobierno decía no hay mejor sistema que el bipartidismo. Y la foto con los 2 sindicatos, porque forman parte del sistema instalado. Y nosotros decimos, nosotros vamos a lanzar una campaña ahora, como sindicato, la regeneración sindical. Y necesitamos sindicatos sin corrupción y financiados con las cuotas de los propios trabajadores. Pues esta es la clave. Déjame que te muestre... Necesitamos esto, Pepe. Porque lo que realmente tenemos... Mi secretario general lo dice muy bien. Le va muy bien a las cúpulas de los sindicatos. Nos va fatal a los trabajadores. Déjame que te muestre unas imágenes a ver si esto te tranquiliza. Es Pedro Sánchez hablando de regeneración. Primero va a ir el proyecto ilusionante que él ve. Y luego vamos a ver unas declaraciones que hizo con respecto a cómo gestionaba la Junta de Andalucía el tema de la corrupción. Atención. Y es el de trabajar por ganar la confianza de los ciudadanos. Y para eso necesitamos plantear un proyecto ilusionante, pero un proyecto también solvente, sólido, para que la gente, sobre todo aquellos que más sufren, vean que hay un Partido Socialista de nuevo en pie, que lo que quiere es articular un proyecto de izquierdas, claramente diferenciado al del Partido Popular, y que sobre todo donde pone el acento es en la clase trabajadora y en la clase media, que ahora mismo es la que se ve empobrecida por los efectos de la política económica y la política del presidente Rajoy. Quédense con esta frase, ¿vale? Y ahora miren lo que Pedro Sánchez y Madina, el uno es el secretario general del partido ahora, el otro se supone que es el otro poder interno dentro de lo que ha quedado dentro del partido, la otra, no sé cómo llamarlo, la otra vertiente, la otra corriente, llámenlo ustedes como quieran. Las 2 personas más representativas en estos momentos. Escúchenle a los 2 hablando de cómo se estaba gestionando una corrupción que ha acabado en un Tribunal Supremo con 201 personas acusadas. Muchísimos de ellos cargos, atención. Tampoco te puedo aceptar el que digas que en el caso de los ERES de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía no haya actuado con contundencia, que lo ha hecho. Ha hecho una comisión de investigación, han asumido sus responsabilidades políticas y lo que le pido, claro que sí, al Poder Judicial es que de una vez por todas pues cierre el periodo de instrucción y empiecen de verdad a dirimirse las responsabilidades judiciales en este caso que claro que sí nos preocupa a todos los socialistas y desde luego a la primera, la presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz. Pero a mí me gustaría que como los socialistas de Andalucía actuaran todos, siendo por ejemplo ellos los primeros que pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, con el presidente en aquel momento Pepe Guiñán, que hicieran un trabajo de búsqueda de las verdades políticas y de las responsabilidades políticas como hicieron los compañeros de Andalucía. Pues ahí queda eso.
una gestión ejemplar de la corrupción. No sé si iba con doble, a lo mejor iba con doble intención, porque luego la gestión ejemplar de la corrupción se la han llevado. A mí me gustaría ir a las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Antes decía don Mario que debemos quedarnos con lo fundamental. 1.200 millones de euros presuntamente malversados. Decía don Pedro Sánchez que él, su mayor preocupación son los que más sufren. ¿Recuerdan ustedes el follón que se montó por la Corrala Utopía? El realojo de 21 familias. Con 1.200 millones de euros se habrían podido evitar 12.000 desahucios. 12.000. Frente a los 21 de la Corrala Utopía. Oiga, estamos hablando de que gracias a esa presunta malversación hay muchísima gente pasándolo mal en Andalucía y cabe suponer que algo tiene que ver toda esa red de malversación con el hecho de que Andalucía, después de 3 décadas de socialismo, siga estando a la cola de las regiones españolas. Y el problema es que don Pedro Sánchez acaba de ser elegido nuevo secretario general del Partido Socialista y fundamentalmente gracias al apoyo del Partido Socialista andaluz. Y aquí no estamos hablando de un señor que metió la mano en la caja y se apropió de 1.200 millones de euros. Estamos hablando de 200 imputados, media docena de ellos exconsejeros, es decir, una trama clientelar perfectamente estructurada y que por supuesto tenía que ser conocida, o al menos debía serlo, por la cúpula del Partido Socialista andaluz. Básicamente porque levantaron los controles. Y por la cúpula del Partido Socialista en Madrid. Déjame que meta, Carmen, lo único, otra cuestión, porque hoy salía otra información que digo yo que les debería por lo menos hacer reflexionar. En el otro gran caso, en la operación Edu, fondos de formación, les habíamos hablado de Ojeda, exconsejero de Hacienda. Bueno, el exconsejero de Hacienda, beneficiado por ayudas concedidas sin control por su propio gobierno, y ayer se lo contábamos, tenía montada una estructura que acababa en Luxemburgo con una red de sociedades que entraban, que participaban. Una se llamaba Compañía General de Schengen, las tenía ubicadas con participaciones cruzadas. Bueno, lo que se ha descubierto hoy, que la Junta, la misma Junta en la cual él era consejero de Hacienda, le pagó un máster de 107.000 euros al hijo del exconsejero de Hacienda. El máster costaba esto porque se realizaba en las universidades, ubicadas en Nueva York, en Londres y en Hong Kong. 107.541 euros para graduarse en el Global Executive MBA. Bueno, un exclusivo programa de dirección de empresas que se sitúa en la élite mundial de la formación de ejecutivos. ¿Quién le firmó? Antonio Valverde. Otra persona, otro cargo. Bueno, pues esta persona dimitió el pasado mes de junio, Antonio Valverde, 3 días después de comparecer ante la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya. O sea, esto es una cosa increíble, de verdad. Yo no sé lo que te llama la atención, es decir, lo sorprendente, él como consejero de Hacienda, por tanto conocedor de todas estas cuestiones, estas tramas, pues claro que se lleva las cosas a Luxemburgo, habrá visto él, oye, ¿dónde se pueden estar mejor? Tal. Y luego dice, oye, que el niño ha salido espabilado, vamos a darle un poquito de formación, claro, a ver si tal. Dice, ¿dónde hay que demandarle? ¿A Nueva York, a Londres, a Hong Kong? Yo no sé qué os sorprende, la beca no solamente pagaba, lo ha hecho de libro. Fíjate, el problema es que no hiciera eso para los demás. Mira, la beca no solamente pagaba precisamente el máster, sino que incluía, atención, 8.000 euros para sus gastos de alojamiento y manutención. No va a ser que tuviese que pagar algo del bolsillo, hombre. 2.600 euros como bolsa de viaje, adicionales, para pagar los billetes de avión y una dotación inicial de 1.000 euros para gastos de instalación. Pero la bolsa de viaje no la regalaban. Porque con 1.000 euros una persona en Madrid la bolsa de viaje no la regalaban los de UGT. Un piso del claro, por eso te digo. Está todo pensado. Había que mandarlo a Nueva York. Está todo pensado al milímetro. Vale. Carmen, adelante. Sí, Carmen, Esther y Rosa. Era muy breve. Era al hilo de lo que decía Luis, que fíjate la cantidad de cosas que se podían haber hecho con 1.200 millones. Yo quería añadir, ya ha salido ya el tema de los más de 2.000 de la formación, que como tú decías, así está todavía Andalucía, como está con las tasas que tiene, que no está en el vamos, fuera de todas las estadísticas, en todo lo peor. Pero es que tú imagínate con 2.000 millones más que se podían haber dedicado a formar a la gente. Es que eso también se lo han llevado. O sea, es que se han volatilizado 3.000 y pico millones de euros. Que es que ese es el presupuesto de algún ministerio. El caso Malaya, que es otro caso de corrupción, son otros 2.000 y pico millones, ¿eh? Lo digo porque no tiene nada que ver con esto, pero cuidado, también es corrupción y también estaban metidos determinados fondos. Ya lo del vayamos sumando... Lo del máster del hijo ya me parece, vamos, de... No, es obsceno. Es que ya me parece exactamente, de una obscenidad. Por lo menos han aprobado todo. Hombre, pues, vamos a ver si después de poner 107.000 euros encima de la mesa no consigues aprobar. Mira la tableta a ver qué dice. Tú ya encima la has suspendido y ya pasas la mano a la cabeza.